Amén. Amados hermanos, esta noche vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Padre. Hablaremos acerca de arrebatamiento pretribulacional. Arrebatamiento pretribulacional. ¿Qué quiere decir eso? Les explicaré. Amén. Antes de todo, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 7. Y voy a dar esta lectura, dice así: nadie os engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia o la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Bendito sea nuestro Señor. Amados hermanos, vamos a hablar acerca de la apostasía. La apostasía viene con el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad ya es tanto tiempo que los judíos han estado esperando, pero ellos no se dan cuenta. El misterio de iniquidad está que ellos esperan su Mesías, vamos a decir esto. Nosotros tenemos nuestro Mesías, que es el Señor Jesús. Hace 2000 años atrás llegó, nació de una virgen, su nombre se llama María, amén. De ella nació nuestro Señor Yahshua HaMashiach, que lo llamamos Jesús de Nazaret. Entonces, ahora el misterio de iniquidad, el hijo de desobediencia, como lo llama el hombre de pecado, ya está trabajando. En tu Biblia Reina Valera dice ya está en acción. Así dice. Entonces el misterio de iniquidad, si está en acción, entonces ¿qué hace el pueblo de Dios? Y el pueblo del Señor no se da cuenta, muchos no se dan cuenta. ¿Cómo es que el misterio de iniquidad está trabajando? Primero, el misterio de iniquidad se ha metido en la apostasía en las congregaciones evangélicas. Anteriormente se predicaba de 7 años, o sea que en las enseñanzas se decía de 7 años de la tribulación, pero actualmente otro tipo de enseñanzas han sacado. Pero esta noche nosotros hablaremos de 7 años de tribulación y 3 años y medio. Amén. 3 años y medio son 7 años de la tribulación. Estos eventos van a transcurrir 3 años y medio en Israel y 3 años y medio con el pueblo gentil. Amén. Entonces hablaremos detalladamente, texto por texto, para que usted pueda llevarse esta enseñanza que necesita saber. El misterio de iniquidad ya empezó a trabajar. ¿Cómo empezó a trabajar? Las falsas doctrinas, nada tiene que ver con la Biblia, esa falsa doctrina, hermano. La apostasía, cuando decimos que Cristo sana y salva, ellos dicen, llevemos al médico, al doctor, a nuestros pacientes, a nuestros enfermos. ¿Ve? Entonces ya perdieron la fe. Están apostatando la fe con la medicina. Nosotros como hijos de Dios seguimos creyendo que Jesús es el mismo sanador, es el autor de la vida. Aún podemos usar la ciencia médica, pero primero es el Señor. Depende de la fe de cada creyente que usted, si se enferma, usted tendrá que acudir al médico de médicos, que es nuestro Señor Jesús. Usted empezará a orar en su casa. Usted empieza a orar en su casa
si le duele, si alguien está enfermo. Y si no puede, entonces viene a la iglesia, presenta su enfermedad a nuestro Señor Jesús y el pastor orará. Amén. El misterio de iniquidad viene con doctrinas anticristianas. Eso ya hemos estado hablando en nuestra lección anterior. Pero vamos a seguir entonces esta noche de Números 24:17. La llegada del anti-Mashiach, del anticristo. Una noche también hablamos, pero vamos a lecturar este texto. Dice: yo he visto, pero no ahora. Lo contemplé, pero no estaba cerca. Resplandecerá la estrella de Jacob y surgirá un príncipe de Israel que destruirá al poderoso de Moab y someterá a los hijos de Set. Quisiera explicar aquí. Resplandecerá la estrella de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Cuántos sabían eso? Jacob tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos es de la rama de la serpiente. Dan, su nombre se llama Dan. Dan es serpiente que muerde el talón de los caballos y hace guerra a sus 11 hermanos. Entonces, de la simiente de Jacob, Dan es el tipo de anticristo, pero en el momento, en este tiempo, es de la descendencia de Dan, el anticristo, el presidente mundial o el dictador mundial. Amén. Entonces, vemos entonces aquí, dice, este surge de la descendencia de Jacob, pero ¿qué hará esto? Aquí en este texto dice, destruirá al poderoso de Moab. Moab es su primo de Dan, porque Isaac es hijo de Abraham. Ahora Lot engendró de la hija mayor y su nombre se llamó Moab. Moab llegó a ser una nación de moabitas. Entonces dice que va a destruir a los moabitas. Y vemos ahora, someterá a los hijos de Set. Cuando dice someterá a los hijos de Set, mire, cuando nosotros vemos en la genealogía de los antidiluvianos después del diluvio, usted dirá, ¿qué tiene que ver Set? Porque Set fue el tercer hijo de Adán. Pero cuando llevamos a la palabra del Señor, según la profecía revelada, Set llega a ser el pueblo de Dios. Dice el dictador mundial, el presidente mundial, cuando llegue, someterá a los hijos de Dios que se quedaron para la tribulación, pero no a los hijos fieles que son llenos del aceite y su lámpara está encendida, está ardiendo. Entonces nada tiene que ver, porque también somos hijos de Dios, y como los demás que se quedan, las insensatas, a ellas les someterá. ¿Cómo los someterá? ¿Quién llegará para esto? Como dice la estrella que vieron los científicos. Aquí tengo el nombre de ese científico. He podido imprimir. Ahorita le voy a leer su nombre de este científico. Y también no es un simple científico, es un erudito. Joseph Berger. Joseph Berger es un astrónomo que habla de la estrella que llega. Una estrella, hermano, cuando llegue, hermano, va a explotar, dice. Y cuando explote esta estrella, lo llaman nova, entonces se harán cientos de estrellas que dará un brillo. Y esto están hablando para este tiempo, para el mes de septiembre,
6 al 8 del mes de septiembre de 2022. Bueno, si es así será, pero si no lo es, nosotros vemos según el estudio que están dando los científicos. Amén. Pero si ya llegó el cumplimiento de la profecía, lo será porque nosotros ya recibimos a nuestro Mesías, el Señor Jesús. Es el Mesías, el Salvador, nuestro Yahshua. Muchos dicen Yeshua. Yeshua es un insulto. Allá en Israel todos dicen Yeshua porque le insultan al Señor. Para nosotros Jesús es Yahshua, el ungido de Dios, el ungido del Padre. Entonces, amados hermanos, el ungido del Padre llegó hace 2000 años atrás, pero ahora ellos están esperando la llegada del Mesías y que este mes de septiembre van a recibir como el Mesías. Ahora este gobernará por 7 años y ahora esos 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuántos viven? ¿Viven? ¿La iglesia está viva o está muerta? Vamos. La iglesia tiene que vivir, hermano. Entonces veamos aquí en esta parte donde dice Daniel 7:25. A ver, abran sus Biblias. Dice aquí, proferirá palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo reprimirá y se pondrán cambiar los tiempos, las leyes y serán entregados en su mano durante tiempos y mitad de tiempos. Aquí vemos, hermano, el anticristo, el antimashiach cuando llega, cuando dice proferirá, hermano, insultará, hablará groserías, hermano, hablará amenazas contra el Altísimo, o sea que contra nuestro Dios, que nosotros hemos creído, contra el Elohim, proferirá. Palabra proferir significa, ¿qué cosa dije? Insultará, hablará groserías, hermano, hablará amenazas contra el Altísimo, este malvado. Y después dice, reprimirá a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos, los hijos de Dios, hermano. ¿Cuántos saben que son santos? Amén. Santos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesús. Hermano, rechazará. Palabra reprimir significa rechazará. Con rabia, queriendo someter, para marcar con el número 666 o 616 según los estudios que se está llevando. Amén. Entonces, hermano, este ser cambiará. Escúcheme, cambiará. Miren por acá, no estén hablando con sus vecinos por ahí. Cambiará, hermano, los días y la hora. Y mire, cuando los grandes emperadores llegaron, hermano, Augusto César, Julio César, ellos cambiaron el calendario que nosotros tenemos. Es calendario, hermano, gregoriano. No es el calendario divino. El calendario divino, el calendario de Dios de los hebreos es aparte. El calendario de Dios que dio a los hombres, a sus seguidores, cuenta solamente con 30 días cada mes. Y cuenta con el ciclo lunar del, hermano, de luna nueva. Pero ahora cuando Julio César, Augusto César llegaron a ser emperadores, hermano, aumentaron 31 días. Y el año, hermano, tiene 5 días más. Lo cambiaron. Y lo que profetizó el profeta Daniel se cumplió. ¿Quién vive? Entonces el diablo trata de cambiar. O sea que el diablo cambia también la doctrina. Cuando Satanás toma control a la iglesia, ¿sabe por qué? ¿Cómo toma control a la iglesia Satanás? Cuando el pastor le da lugar. Los pastores le dan lugar. Tenemos que tener mucho cuidado.
El pastor tiene que ser celoso por completo de las cosas santas de Dios. Amén. Usted tendrá que aprender, si todavía hoy o mañana todavía hay un poco de días para que usted pueda también pastorear, entonces aprenda de tu pastor. Escúcheme. Satanás trata de someter, trata de insultar a los pastores, a los siervos. Pero escúcheme. Nunca hables contra los pastores. Nunca ordenes a los pastores. Porque los ministros de Dios es tu guía. Como el Espíritu Santo le guía al ministro de Dios, y el pastor va a ser un guardián tuyo. El pastor va a velar por ti. Va a orar por ti. Si alguna cosa te pasa, te llamará y se sentará contigo y te hablará la palabra de Dios. Y nunca ensoberbezcas. La soberbia es, hermano, es una arrogancia, hermano, que trata de dar órdenes al pastor. Pero el pastor que tiene unción nunca será marioneta de nadie. ¿Por qué? Porque el Señor sabe por qué lo puso, porque Él sabe por qué puso, es para guiar al pueblo de Dios. Pero Satanás, hermano, trata así. Escúcheme, cuando el demonio de Jezabel se mete dentro de la iglesia, Jezabel es controladora, porque tuvimos enseñanza anteriormente aquí. Creo que Rosángela tomó ese curso, o no sé cuál de ellas tomaron el curso, eso, cuando enseñamos. Satanás, hermano, jezabélico, es controlador. No solamente en las mujeres se mete Jezabel, Jezabel se mete en los varones también. Tratan de controlar, quieren controlar a la iglesia. El que controla la iglesia es el Espíritu Santo, a través de los representantes que Dios puso en la iglesia. ¿Quién vive? Entonces, si ese espíritu quiere visitarte, vomítalo, deséchalo, esos demonios, hermano. Ahora veamos entonces, tiempo, mitad de tiempo. Cuando dice tiempo, se cuenta el tiempo 7 años. Si ha traído su lapicero, apúntelo. Tiempo significa 7 años. Mitad de tiempo significa 3 años y medio. Amén. Satanás, hermano, 3 años y medio, entonces 7 años gobernará a los que se quedaron y a la gente inmunda. Pero la iglesia que está lleno del Espíritu Santo se irá a las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren ir a las bodas del Cordero? Entonces alábale si tú quieres ir a las bodas del Cordero. Alguien dirá, ¿cuándo sucederá eso? Bendito sea nuestro Señor. ¿Cuándo sucederá esto, lo que estamos hablando? Está a punto de suceder ahora. Porque el misterio de iniquidad está en acción, está trabajando. El misterio de iniquidad es el espíritu de anticristo. Amén. Está trabajando actualmente, hermano. Veamos otro texto bíblico. Daniel 9:27. 7:25 hemos leído, ahora 9:27. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana, y mitad de una semana pondrá fin al sacrificio y las ofrendas, y sobre las alas de abominación vendrá la destrucción, hasta que el súbito fin venga sobre la desolación. Ahora está diciendo de las 70 semanas de Daniel. Ahora de las 70 semanas de Daniel fue interrumpido. Hermano, se quedó una semana para este tiempo. Pero esa semana se cuenta desde el momento del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia del Señor fue arrebatado,
7 años Satanás gobernará. Desde el momento cuando la iglesia del Señor, ¿cuándo qué? Es arrebatado, se va a las bodas del Cordero. Amén. ¿Qué dice después ahora? Después que hace esta maniobra el diablo, dice, la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y las ofrendas. Vamos a ver esto. Satanás entrará con halagos a la tierra de Israel. Diga conmigo, a la tierra de Israel. Satanás, hermano, la bestia apocalíptica entrará con guantes de seda. No dirá que soy el diablo, yo soy el anticristo. Los israelitas tienen la culpa de recibirlo porque ellos dicen, nuestro Mesías llegó. Sí, el Mesías anti-Mashiach, hermano, dará una paz falsa. Después de 3 años y medio se rebelará contra Dios y contra los judíos. ¿Qué hará? Porque los judíos actualmente están esperando presentar su holocausto de una vaca roja, porque ya lo tienen su vaca roja, pero la vaca roja tiene que tener todo el pelo puro rojo, no tiene que haber ninguna mancha. Ellos dicen, ya tenemos vaca roja, es tiempo ya para presentar nuestro holocausto para Yahweh, dicen ellos. Pero los holocaustos ya no se hacen en este tiempo, porque nuestro último holocausto fue nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesús. Hermano, este anti-Mashiach, este anticristo, este dictador mundial, aceptará que los judíos presenten, hermano, su holocausto. Ellos presentarán su holocausto de esa ternera roja. Pero hasta 3 años y medio. Hasta ahí todito lo enseñó, le dictó según a su manera el diablo. Ahora después de 3 años y medio van a estar ahí. Ahora van a querer otra vez presentar su ternera roja que tienen. Y el presidente mundial, el dictador mundial, el anticristo, el hijo de la perdición, el hijo de pecado, hermano, ¿qué hará? No, ahora a mí me toca presentar el sacrificio. Vendrá y traerá su ofrenda al lugar santísimo, que siempre el lugar santísimo para los judíos es un lugar sagrado, que presentará allá en el altar su holocausto, pero la sangre y la grasa del cerdo traerá al lugar santísimo, lo empapará. Ahí estarán los rabinos, los hombres de la ciencia. ¿Qué es lo que pasa? El anticristo hará entrar un chancho grande y lo matará ahí. ¿Qué se cree nuestro Mesías? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Mesías? Todos ellos van a decir, ¿qué es lo que pasa? Ha hecho entrar un animal impuro, un animal inmundo. Mira que ha hecho entrar ahí en ese altar de holocausto. Está presentando. Calladito todos ustedes, calladito, tranquilo. Porque el anticristo, el dictador mundial, es un hombre de prestigio. Porque ellos mismos habían recibido como Mesías. Porque él había dado paz. Porque Israel está amenazado por los países, hermano, poderosos, que se llama el comunismo. Entonces, bueno, ahí van a estar todos. Al chancho lo mata y la sangre del chancho, hermano, lo recoge y ahí lo empieza a quemar en el altar. Y cuando quemas el chancho, pues ¿cómo? Su grasa empieza a caer. ¿Cuántos han hecho chicharrón de chancho? ¿Y cuántas latas de chancho, de grasa han sacado de manteca, hermano, de un chancho cuando mataron? Salen unas 2 latas al menos de manteca. Esa manteca traerá, porque ahí en el mismo tabernáculo está ese lugar donde se presenta holocausto, y traerá al lugar santísimo.
y la manteca del chancho, hermano, allí donde está, hermano, ese arca de pacto, al arca de pacto lo bañará con sangre de chancho y con grasa de chancho. Ahí se van a dar cuenta qué hace, qué cosa hizo nuestro Mesías. Mesías, ¿qué cosa hiciste, Mesías? Aquí el pueblo judío no acepta chancho. Aquí este pueblo judío acepta animales sagrados. ¿Por qué tú hiciste? Ahí en ese momento, dos olivos, dos profetas aparecen. En 3 años y medio les va a predicar. Judíos todos, israelitas, ahora se dan cuenta que ustedes, los que recibieron a este anticristo, a este hijo del diablo, a este hombre de pecado, no es el Mesías. El Mesías hace 2000 años llegó a la tierra, ustedes lo crucificaron, ustedes hicieron lo que quisieron. Yahshua es el Mesías, ese es hijo del diablo. Entonces ahora recién se van a dar cuenta los israelitas lo que ellos lo habían despreciado. Hasta hoy en día, hermanos, los judíos rechazan a Yahshua, a nuestro Señor Jesús. Ellos por un insulto le dicen Yeshua. Yeshua quiere decir que no es el ungido. Al menos si de respeto dirían Yahshua, entonces Yahshua sí es el ungido de Dios. Dale palmas fuertes al Todopoderoso. ¡Aleluya! Alábale de todo corazón al Señor, hermano. Vemos aquí ahora Apocalipsis 12:6. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado, que allí fuera sustentado durante 1260 días. Aquí cuando contamos 1260 días, aparece 3 años y medio. ¿Quién vive? Esto es una simbología, hermano. Diga conmigo, simbología. Hermano, el pueblo Israel en la diáspora, diga conmigo, diáspora. Hermano, se fueron a nivel del mundo entero en el año 70. En el año 70 se fueron a nivel del mundo entero. Se fueron fugitivos, escaparon porque el general Tito entró en la ciudad de Jerusalén y lo quemó la ciudad de Jerusalén. Y el templo quedó entre escombros, el templo de Salomón, hermano. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Ese templo de Salomón que habían reconstruido, hermano, ¿qué sucederá? Dice aquí, entonces huyó la mujer al desierto, donde es sustentado por ¿cuánto? ¿Cuántos días? 1260 días. O sea que el pueblo Israel fue sustentado. Esto es simbología, no es 3 años y medio, pero este es un ejemplo solamente. Diríamos, los 1260 días Israel se escapa. Eso sí, cuando hablamos así literalmente, Dios guardará a Israel. Los 1260 días tiene 2 significados. En la diáspora se fueron fugitivos a diversas partes del mundo, pero ahora en la actualidad Israel será guardado bajo la protección del Todopoderoso de Yahweh durante 3 años y medio. Porque Dios ama al pueblo Israel. A pesar que le crucificaron al Señor Jesús, a nuestro Yahshua, el Señor sigue amando a su gente, hermano. Después de 3 años, la mujer significa el pueblo de Israel. Digan conmigo, mujer significa a un pueblo, a una nación. Entonces Dios guardará a los judíos. Digan conmigo, Dios guardará y cuidará
a los judíos para que se cumpla la profecía. Aleluya. Ahora, después de esto, cuando la mujer, aleluya, cuando la mujer está ahí guardado, se fue, huyó al desierto, estaba en el desierto, dice que la serpiente vomitará agua como río. Ese agua como río significa guerra. Satanás con su gente empezarán a pelear, queriendo acabar a Israel, y a los 2 olivos también lo matarán. Amén. ¿Quién vive? Pero no le permitirá Dios mismo, Elohim mismo, no permitirá que se entierre esos 2 cuerpos de los santos en la plaza, hermano, en el muro de las lamentaciones. Su cuerpo santo de esos 2 grandes hombres de Dios, de Enoc y de Elías, estará tendido. Dice que ahí en esa fiesta dirá, hermano, aquí aparece otra escena, porque al anticristo después de 3 años lo mataron. Después que lo mataron a la primera bestia, ahora aparece la segunda bestia, que se llama falso profeta. El falso profeta levantará imagen de la bestia, y la imagen de la bestia hará, hermano, milagros, prodigios engañosos. Esos ídolos que están en las congregaciones católicas, en las iglesias católicas, ¿ven? ¿Cómo se llama eso, lo que está crucificado? ¿Cómo lo llaman? A ver, digan, en la iglesia católica que está en la cruz clavado, ¿cómo lo llaman? Jesús lo dicen. Y ahí no solamente Jesús lo que dicen, hay diferentes tipos de hombres. San Antonio, no sé qué, Virgen del Carmen, de Chapi, no sé qué cosas hay ahí. Cuando, hermano, el falso profeta se levanta, la segunda bestia cuando se levanta, después de 3 años y medio, va a infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea que a la imagen del anticristo. Pondrá la cabeza, mandará preparar la cabeza del anticristo, de la bestia, sacando su cabeza de ese ídolo y lo pondrá. Dice que va a hablar ese ídolo. Ahí está escrito la palabra, hermano. El ídolo hablará. Ese ídolo levantará su mano. Ese ídolo muerto levantará su mano. Y hará el falso profeta que todo el mundo se postre delante de él y adoren, hermano. Ahora en ese tiempo va a ser un tiempo de hambruna. No va a haber agua. Como dije una noche, hermano, hasta sus pichis, hasta sus orines van a beber porque no hay agua. Y al que adora a la imagen de la bestia, y la bestia, esa imagen de la bestia va a decir, tráiganme sus baldes, tienen sed. Cómprense esos tachos grandes para darles agua. Van a traer vacío. Ese tacho que tenemos ahí, así más o menos, traerán. Y después que ellos han adorado, y hará un milagro. Llénese agua. Y se llenará agua. Y dirán, verdaderamente este es nuestro Dios. El pueblo infiel, el pueblo pecador, aún la iglesia que se quedó para la tribulación, el que está en desobediencia, el que está en rebeldía, adorará. Y no va a querer morir de sed, no va a querer morir de hambre, hermano. Cuídate, hermano, de esto. Cuidémonos cada uno de nosotros. Estamos ya en tiempo de la apostasía. La apostasía está en trabajo, hermano. Falta. Alguien lo detiene. Ese alguien que lo detiene al espíritu de anticristo es el Espíritu Santo. ¡Aleluya!
cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia se va de esta tierra, ahí es que el diablo va a hacer tantas cosas, lo que está profetizado. Ahora, después de estos 3 años y medio, hermano, ahora cuando Satanás vomitó agua para matar a la mujer o para acabar con el pueblo de Israel, dice que el suelo abrirá su boca y lo tragará el agua. Y al no poder vencer al pueblo de Israel, va a ir a otro lugar. Hermano, dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Apocalipsis 12:15. Y ahora 12:14 dice, la mujer donde estaba sustentado durante un tiempo, mitad de tiempo. Ahora, Apocalipsis 11:12 dice, pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles para que hollaran la ciudad santa por 42 meses. Escúcheme, hermano. El anticristo peleará contra la ciudad de Jerusalén, pero no podrá porque los 2 testigos están ahí con el poder del Espíritu Santo. Ese es el texto, hermano, de lo que estamos hablando. Pero dice que el patio, o sea que una parte de Israel, uno de sus hermanos, tierra de Israel, donde están los santos ahí, lo va a acabar, pero no llegará a donde están los grandes 2 olivos de Dios predicando la palabra del Señor. ¿Quién vive? Cristo. Alábale al Señor, hermano. Dice Apocalipsis 13:5. Se le dio una boca que hablara arrogantemente, blasfemaba, y se le concedió autoridad para actuar durante 42 meses. Oh Señor, 42 meses va a actuar. O estamos hablando de 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio estamos hablando. La última etapa, el gobierno del anticristo. 42 meses. Amén. ¿Quién vive? Ahora, Apocalipsis 12:17. Ahora, al no poder, hermano, vencer al pueblo de Israel, lo que pasa, Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, nuestro Yahshua. Al no poder derrotar a la mujer, o sea que al pueblo de Israel en ese tiempo, 42 meses, no pudo vencer, va a ir al resto de los hijos de Israel que estaban en otro sitio. ¿Quiénes son? Los hijos de Dios, en otras palabras, los hijos de Abraham por fe, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted no vaya a decir, pastor, estás metiéndote en una herejía. No, a la iglesia que se había quedado. A la iglesia que se había quedado. ¿Cómo? Los que pudieron recibir la marca, la iglesia recibió la marca. Pero ahora con furia, este dictador mundial, este Satanás vendrá aquí en el Perú, a Sudamérica, en todas partes del mundo entero, a los que no aceptaron la marca. Va a venir con ira. Ahora sí va a ser un holocausto, como Adolfo Hitler hizo holocausto, como esos emperadores mataron a los cristianos, así vendrá con furia a hacer un holocausto a los hijos de Dios, hermano. El resto de la descendencia de los hijos de Dios es del pueblo gentil que se quedó para la tribulación. Pero nada tiene que ver los que se fueron en el rapto. Los que se fueron en el rapto, estamos en la presencia del Señor gozándonos en esa fiesta de 7 años de las bodas del Cordero. La novia del Cordero se casa con el esposo Jesús, nuestro Yahshua. ¿Quién vive? ¡Aleluya!
¿Me están entendiendo? El resto de la descendencia, ¿quiénes son? Oh Señor, pero repitan pues si aprendieron algo. El resto de la descendencia de los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que se quedaron, los que no fueron en el rapto, los que no fueron en el arrebatamiento. Las vírgenes insensatas, hermano, lo que dice Mateo capítulo 25. ¿Tú quieres quedarte? ¿Tú quieres quedarte, hermanito, para la tribulación, hermanito? Va a venir el anticristo. Al no poder vencer a Israel, porque ahí 2 Olivos predicó durante 3 años y medio. Mitad. Cuando cumplió 3 años y medio, Israel reacciona, pero no reacciona a sí mismo, con el poder del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo recién empieza a obrar cuando 2 Olivos vienen. Pero para el pueblo gentil el Espíritu Santo ya no está, porque se fue con la iglesia. Por su misericordia para el pueblo de Israel. En ese tiempo dice, todos los judíos van a ser salvos. De ese tiempo, la Biblia lo llama así. Todos se van a convertir. Todos los judíos hasta ahorita están esperando recibir al anticristo. Dicen, no, ellos no dicen anticristo, sino dicen, nosotros estamos esperando al Mesías. Jesús, Yeshua no fue Mesías. Ahora, el mes de septiembre quieren recibir de este año 2022. Según que dicen los rabinos sabios. Pero si no lo es, bueno, tampoco el Señor nos dio fecha exacta cuando la iglesia se va a ir. Amén. Pero esas predicciones al menos nos hace pensar que tal vez este año nos podemos ir en el arrebatamiento de la iglesia o otro año, no sé cuándo, pero hay que estar listos para volar con Cristo. No vayas a decir que el pastor Elías dijo que el año 2022 es el rapto de la iglesia. No, eso sería herejía. Porque el Señor nunca dijo la fecha exacta. Porque preguntaron sus discípulos, Señor, dinos, Señor, ¿cuándo vas a regresar? Yo no sé, ni mis ángeles, sino mi Padre. Entonces, pero sí estamos en esa expectativa que muy pronto volaremos a la boda del Cordero. ¿Quién vive? Alábale de todo corazón. Pónganse de pie, amados hermanos.